Sí. ¿Tenemos cuenta, secretaria? Sí, presidente, una cuenta mínima pero importante. Conforme a lo acordado por la comisión en sesiones anteriores y las propuestas de cada uno de los y las integrantes, se invitó a varias profesoras respecto del proyecto de sociedad conyugal y la señora Laura Albornoz, la señora Mónica Salaquet, exministra de la Mujer, la señora Sonia Arce y las representantes de la Corporación Humana. Se las había invitado para el día de hoy y todas se excusaron que necesitaban más tiempo. Tenían que revisar con mayor preocupación el tema. Y entonces ellas solicitaron postergarlo para la próxima semana, presidente. Y respecto del día de mañana, se remitió invitación a la señora Marcela Acuña, profesora de la Universidad de Talca, y a la ex senadora Marcela Sabat, pero ellas también se excusaron solicitando un poco de mayor tiempo. Sí, no, sí, solicitaron mayor tiempo, así que sí, mañana dejamos. Sí. Nada más. Ya. ¿Cómo? No hay comisión mañana, sí, porque hoy día debiésemos tener la doctora en Derecho Académica de la Universidad de Chile, la señora Fabiola Latrop, que tengo entendido que está ahí, y la señora Carmen Domínguez, que también es directora del Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Ministra, ¿quiere saludarnos como no estuvo presente en la anterior? Me tomó por sorpresa, presidente, es que estoy un poco dañada de la garganta. Así que, pero eso, bueno, primero buenos días a todos los senadores y senadoras de la comisión. Agradecer la presencia de la profesora Fabiola Latrop. Y bueno, solamente insistir en lo que ya hemos comentado previamente en conversación con ustedes, senadores y senadoras. Esta es una norma que está pendiente hace 14 años por las vías de un acuerdo de solución amistosa del Estado de Chile. Digamos, trasciende el compromiso a los gobiernos y en el curso de este año de ejercer el cargo de ministra de la Mujer me he dado cuenta que es mucho más que un acuerdo de solución amistosa pendiente con un organismo internacional. Es también una demanda de mujeres rurales que por este tipo de normativas no pueden acceder a administrar como ellas quisieran sus campos, de mujeres que habiendo terminado su relación no pueden formalizar ventas, recibir herencias por negativas de otros. Es motivo también de discriminación para mujeres solteras que optando por un crédito o una oportunidad de emprendimiento deben pasar por un trámite extra al acreditar su soltería y por lo tanto hemos tomado una continuidad del trabajo dado por las anteriores ministras, que creo que todas hicieron esfuerzos para poder llevarlo a cabo y esperamos que con acuerdo de esta comisión podamos finalmente avanzar en esto que está comprometido y que ha sido objeto de controversia hace más de 14 años, ya hace bastantes décadas. Así que eso, muchas gracias, senador, y espero las exposiciones de los presentadores. Gracias, ministra. Así es, yo creo que esperamos que esta sea la última etapa de este proyecto tan necesario y que viene a hacer justicia en nuestro país, en esta diferencia que existe en la ley y que uno cuando la lee la encuentra bastante atroz y aberrante que todavía existan estos resabios en nuestra legislación. Así que nuestro compromiso es estar a la altura y poder avanzar conjuntamente con el gobierno en destrabar de la mejor manera posible un proyecto que viene finalmente a generar esta igualdad que tiene que haber tanto en la responsabilidad, en los derechos y deberes entre mujeres y hombres. Así que bueno, sin más también saludar a la profesora Domínguez, que tengo entendido que se integró y quien partiría las exposiciones. Agradecerle a las dos profesoras que están acá su tiempo y compromiso en este trabajo que estamos realizando desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género y principalmente agradecerles su tiempo y dedicación a un tema que encontramos que es de la mayor relevancia y donde esperamos poder avanzar con la celeridad pero también con la rigurosidad que requiere un proyecto de este tipo.
Señora Carmen, ya, Sí, gracias. presidente. Parto entonces. Parta. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días todavía. Gracias a la comisión por invitarme. Como lo dije la última vez que intervine ante la comisión, estoy desde que estaba embarazada de mi primer hijo, así a opinar sobre reforma al proyecto de sociedad conyugal, y mi hijo cumple a fines de este mes 23 años. Así que en realidad casi podría contar toda la historia, las anécdotas y en definitiva los debates que se han dado en torno a la reforma de este proyecto, ¿no? Así que me alegro, pero espero no estar no sé, el próximo año lo mismo, porque creo que ya es tiempo, por todas las razones que ya sabemos, pero porque además no existe ningún debate, diría yo, en torno a la necesidad de reforma para permitir la administración de la mujer casada, ¿no? Quizás a diferencia de algunas miradas, en mi caso, no solo una reforma desde la mirada de la igualdad, que obviamente es una línea rectora del derecho de familia y que evidentemente es una perspectiva importante, sino porque en los hechos la sociedad conyugal se ha ido transformando por efecto, obviamente, también de quizás la mayor poder que las propias reformas le han ido dando a la mujer dentro del régimen de sociedad conyugal, pero también de quizás la formación o las capacidades que hoy tienen las mujeres, es que en la práctica, ¿no? El régimen se ha ido transformando en un régimen de coadministración, a veces sin que nosotros lo advirtamos, ¿no? De hecho, como siempre pongo de manifiesto, nosotros no tenemos prácticamente en los tribunales de familia ingreso de solicitudes de autorización supletoria de enajenación de los bienes sociales o en torno, ¿no?, a la eventual celebración por parte del marido de actos que comprometen de manera importante los bienes sociales, y esa es una demostración, creo yo, de que a la larga, ¿no es cierto?, se ha ido entendiendo que el ideal es que las decisiones se tomen en conjunto y que no vengan, ¿no?, de la imposición de la decisión de uno, ¿no? Digo además que yo no hablo desde la teoría. Estoy casada en sociedad conyugal y tengo patrimonio reservado, así que podría claramente explicar las ventajas y de alguna manera soy yo la que administra la sociedad conyugal en mi matrimonio claramente, y eso tiene que ver también con la comprensión correcta de las reglas que lo regulan, ¿no? Entiendo que en esta ocasión el sentido de la intervención no es empezar a hacer de nuevo un análisis detallado, sino que asumo que tiene que ver con la minuta, ¿no?, presentada por el Ejecutivo y de alguna manera también quizás el cambio de giro de perspectiva que le hizo las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Entonces, solo me quiero pronunciar sobre esa mirada o perspectiva, y por supuesto, si lo tiene a bien la comisión, puedo concurrir en otra ocasión para entrar en detalle, ¿no?, a el articulado, ¿no? El proyecto no aprobado por la Cámara reformaba la sociedad conyugal, pero mantenía el patrimonio reservado, la facultad de renunciar a los gananciales para quedarse con los bienes en el caso de la mujer y exonerarse el pago de las deudas sociales, y mantenía el beneficio de emolumento, ¿no? Y las indicaciones tanto del Ejecutivo anterior como la minuta del Ejecutivo actual proceden a un cambio importante en esa mirada, ¿no?, en varios aspectos, algunos con los cuales coincido y en otros respecto de los cuales voy a formular algunas prevenciones, ¿no? Lo primero es recordar que el acuerdo de solución amistosa en el caso de Sonia Arce no impone una determinada solución al país, ¿no?, sino que lo que impone es revisar o supone, ¿no?, revisar las desigualdades que tiene o mantiene el régimen, pero obviamente no impone un modelo, ¿no? Y creo que el desafío nuestro, como pasa en general en el derecho comparado, porque es importante tener presente que en el derecho comparado
hay tantos cuantos diseños de regímenes matrimoniales se decidan. Los regímenes matrimoniales es una materia donde no hay una visión universal, sino que más que tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto?, cultural, con la realidad económica, con la idiosincrasia de los países, de manera que obviamente nos obliga a mirar este acuerdo de solución amistosa, pero creo importante resaltar que no nos obliga a reformar, ni reconfigurar, ni rediseñar en términos absolutos el proyecto de sociedad conyugal. Y creo que en buena parte la dificultad para avanzar en la reforma de este proyecto ha estado que en general cuando se entra al proyecto se quiere reconfigurarlo de manera, ¿no es cierto?, completa, o se le hacen un número de cambios tan importante que en realidad empieza a plantear dudas, empieza a plantear conflictos, porque obviamente el diseño que hoy tenemos responde a una lógica y cuando nosotros cambiamos ciertas piezas hay que volver, ¿no es cierto?, a pensar cómo ellas impactan. Entonces, siempre he sido de la opinión que mientras menos cambios le hagamos, más posibilidades de prosperar en un acuerdo. Lo importante es que si vamos a reformar el régimen matrimonial más importante de Chile, puesto que es el régimen supletorio, exista un acuerdo, ¿no? Y obviamente eso no implica que en el tiempo no puedan hacerse reformas si se observa que el régimen, ¿no es cierto?, o las reformas han quedado quizás estrechas para el cambio de alguna manera de posición de la mujer, ¿no? En el sentido, y creo que esto es algo que es lo complejo que nos plantea la reforma a la sociedad conyugal, es que estamos de acuerdo en que obviamente el proyecto tiene que ser ajustado para reconocer, ¿no?, la posibilidad de la coadministración de ambos cónyuges, pero creo que aquí está la dificultad y el desafío, es cómo nosotros hacemos eso y de alguna manera los aproximamos en términos de igualdad, pero sin olvidar, y esto creo que es muy importante para esta comisión, ¿no es cierto?, que tiene por objeto velar por la protección de los derechos de la mujer y también por el Ejecutivo que está detrás de la minuta, es no olvidar nunca que este régimen es el régimen protector de la mujer en Chile, ¿no? Es decir, es el régimen de comunidad que en definitiva asegura en toda circunstancia que esa mujer pueda llevar, ¿no es cierto?, la mitad de los gananciales, ¿no? Entonces, este régimen de diversas maneras, y basta con que uno ejerza, este régimen no hay que mirarlo solo desde la teoría, sino cuando uno ejerce, y yo ejerzo en materia de derecho de familia, es evidente que para uno como abogado es muy distinto tener una mujer casada en régimen de sociedad conyugal frente a un divorcio unilateral que una mujer que está casada en separación de bienes, ¿no? Más aún cuando en general la mujer que está casada en régimen de separación de bienes no tiene absolutamente ningún bien a su nombre, que es otra preocupación que también debiéramos tener, ¿no?, en un segundo orden. Una cosa es reformar la sociedad conyugal, pero otra es también generar un régimen primario de protección para esa mujer casada en separación de bienes, ¿no?, que muchas veces se ha casado en separación de bienes simplemente porque le dijeron que era lo mejor, sin tener en cuenta en realidad si es que iba a trabajar o no remuneradamente fuera del hogar, si es que en definitiva, ¿no es cierto?, cuál era su situación particular. Estoy de acuerdo y en eso coincido con la minuta en que el régimen de sociedad conyugal tiene que seguir siendo mantenido como un régimen supletorio, es un régimen inculturizado, es un régimen que en general la población conoce, ¿no es cierto? Es un régimen que si se le realizan algunos de los ajustes que se están proponiendo, también va a ser un régimen más simple, ¿no?, en su aplicación, y por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo en que deba mantenerse como un régimen supletorio, porque en realidad el régimen de sociedad conyugal es el único régimen verdaderamente comunitario que tenemos y un régimen, ¿no es cierto?, que razona o se incardina en la solidaridad, en definitiva, entre los cónyuges, solidaridad que marca o caracteriza cualquier vínculo de familia. No estoy, sin embargo, de acuerdo con imponer la coadministración, ¿ah? Yo daría espacio primero a la autonomía, a la libertad, de alguna manera, de los contrayentes, tal como ha venido siendo
una línea rectora del derecho de familia. Nosotros hemos dado espacio a la autonomía de los padres, por ejemplo, en el acuerdo del cuidado personal, en el acuerdo de la patria potestad. De alguna manera lo que hemos ido, ¿no es cierto?, es ensanchando este espacio de autonomía, y en particular en materia patrimonial lo hemos ido permitiendo en la mutabilidad de regímenes, en que pueden existir 3 regímenes que se pueden elegir, que pueda pasarse de uno a otro. Entonces creo que sería más o correspondería más con esta mirada. Hemos permitido, por ejemplo, que los padres puedan acordar el cuidado, ¿no? Que probablemente es mucho más que la cuestión patrimonial, que es en el fondo decidir quién se hace cargo del cuidado de los hijos. Y ahí sí que hemos permitido. Entonces no entiendo, y creo que esto requiere, digamos, un razonamiento mayor, el por qué imponer la coadministración, y por lo tanto no permitir que en primer lugar la regla sea la autonomía, y luego, ¿no es cierto?, obviamente en defecto de acuerdo, entonces se imponga la coadministración. Y para el caso en que se decidiera, ¿no es cierto?, o se permitiera la, ¿no es cierto?, la autonomía, primero como regla primera, en el caso que se acordara que la administración la va a tener el marido, se mantuviese el patrimonio reservado, ¿no? Yo creo que es un cambio más gradual, no es un cambio tan, ¿no es cierto?, radical desde lo que tenemos, y permite, y creo que esto es algo muy importante, permite una solución como esa, dar quizás un abanico de respuesta o de protección a las distintas realidades que tenemos hoy en torno a la situación de la mujer y o de los cónyuges en general, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos, si bien es cierto, es importante avanzar en igualdad, también no hay que olvidar que no tenemos igualdad económica, por más que una mujer trabaje remuneradamente fuera del hogar, incluso en las profesiones, ¿no es cierto?, más importantes o en los oficios más importantes, en general su remuneración no es equivalente, y por lo tanto el seguir protegiendo, manteniendo una protección a través del patrimonio reservado, creo que es una solución que todavía es más gradual y que nos permite dar espacio, ¿no? Creo que hay que ser cuidadoso cuando uno hace reformas, digamos, como tan cardinales, cuando no tenemos una evidencia, porque esa es la verdad, no tenemos una evidencia que nos muestre exactamente cómo se da en definitiva la relación, cómo se, de alguna manera, toman las decisiones económicas, ni en qué posición se encuentran. La realidad entre las mujeres es muy diversa, ¿no? O sea, creo que eso, me parece que una solución así es más acorde primero a una línea rectora del derecho de familia, como es la libertad, como es el ensanchamiento de la autonomía, y en segundo lugar, también preservar alguna situación intermedia por las razones que señalo, ¿no? No creo que debiera haber problema, y obviamente el tema de del matrimonio de parejas del mismo sexo no veo que pueda ser incompatible con establecer una diferencia entre mujer y varón, porque obviamente el régimen de sociedad conyugal ha sido construido a partir de esa diferencia, y pues obviamente no la vamos a poder eliminar porque está construido en base a eso, y no creo que haya ningún problema en que pudiera existir para las parejas heterosexuales de alguna manera, ¿no es cierto?, una opción de régimen matrimonial que tenga algunas diferencias, ¿no? No estoy, por lo tanto, de acuerdo con la supresión del patrimonio reservado, con la supresión del beneficio de emolumentos, con la supresión de la renuncia de los gananciales, de la manera en que se hace por efecto de imponer la coadministración, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo en que toda la academia esté de acuerdo, porque somos varios profesores los que hace mucho tiempo que hemos seguido, ¿no es cierto?, de alguna manera proponiendo mantener, ¿no?, el patrimonio reservado. Obviamente podríamos después, ¿no? Yo creo que estas cosas es mejor darle un cierto espacio para ver cómo funciona, cómo opera, y bueno, si se percibe que no es necesario, entonces obviamente suprimirlo. Pero por ahora, la opción que tiene la mujer que trabaja remuneradamente, que no obtiene, ¿no es cierto?, los mismos ingresos, es una opción de protección muy importante, que no me parece que tan fácilmente podamos, ¿no es cierto?, suprimirla sin tener presente los efectos que podría tener. Estoy también de acuerdo con la supresión del haber relativo, creo que eso ayudaría a simplificar el régimen, y que los bienes que estaban o que entraban al haber relativo
se distribuyan del modo en que la minuta del Ejecutivo lo propone, es decir, ¿no es cierto?, que los bienes muebles, en definitiva, que tanto los bienes inmuebles o muebles que se tenía al contraer el matrimonio pasen a ser bien propio y que lo administre el dueño, el cónyuge propietario. Y respecto a los bienes adquiridos a título gratuito, que ellos ingresen, ¿no es cierto?, pasen a ser bien social. Sí me plantea duda esto de que exista una administración preferente, como dice la minuta, porque no entiendo, ¿no?, cómo sería esa fijación de administración preferente si en, ¿no es cierto?, la minuta lo que se estaría proponiendo es la coadministración, ¿no es cierto? Si se impone la coadministración, ¿cómo haríamos para fijar? Porque en el fondo entonces esto querría decir, dado también la manera en que se está proponiendo la administración conjunta, que en realidad vamos a tener bienes que van a ser administrados conjuntamente, bienes que van a ser administrados dentro de los bienes sociales por uno de los cónyuges, o bienes respecto de los cuales cualquiera puede tomar la decisión. Creo que eso lo complejiza en vez de simplificarlo, y si se ha impuesto la coadministración, no veo por qué tendría que haber ahora una administración preferente. Si pasa a ser bien social y lo que se propone es que la administración sea conjunta, todos los bienes sociales tienen que ser administrados conjuntamente, salvo los bienes, ¿no es cierto?, de poca cuantía o la adquisición o celebración de actos para la vida ordinaria. Estoy muy de acuerdo con la propuesta de extender la protección de los bienes sociales, no solo a los bienes raíces, sino a los bienes muebles registrales, algo que yo vengo señalando desde mi intervención hace mucho tiempo, porque obviamente los bienes muebles registrables hoy en día muchos tienen mucho más valor que bienes inmuebles, pero sí habría que precisar exactamente cuáles serían esos bienes muebles registrables que vamos, ¿no es cierto?, a incorporar a este estatuto de bienes de alguna manera que están protegidos en cuanto a la disposición. En torno a la propuesta de nuevas indicaciones respecto de los inmuebles adquiridos con subsidio habitacional, que es otra parte de la minuta, yo creo que entendiendo, ¿no es cierto?, la razón que está detrás y entendiendo que obviamente es una preocupación, sin embargo no entiendo bien de alguna manera la propuesta, ¿no? O sea, estoy de acuerdo primero en lo que dice relación con la propuesta en torno al bien familiar, muy de acuerdo con la posibilidad de que los cónyuges, o sea, por lo pronto el régimen, ¿no es cierto?, normativo del bien familiar requiere hace mucho tiempo ajuste, ¿no? Y ese es un vacío que ha quedado desde hace mucho tiempo, y por lo tanto me parece correcto que se incorpore la posibilidad que puedan los cónyuges de común acuerdo y por escritura pública constituir un bien en familiar y no tener que judicializar la declaración de un bien familiar si los cónyuges están de acuerdo, ¿no? Pero respecto, ¿no es cierto?, de la propuesta en torno a la adquisición por parte de los cónyuges de un bien inmueble por aplicación de un subsidio habitacional, en que se propone que este bien quede constituido inmediatamente como bien familiar, no entiendo bien por qué de alguna manera, ¿no es cierto?, se procedería así solo cuando se trate de una vivienda adquirida en subsidio habitacional, ¿no? Y lo segundo es que no creo que sea compatible, o de alguna manera no guarda lógica, el que si el espíritu de la minuta es hacer desaparecer el patrimonio reservado, y por una razón de igualdad, el que en definitiva el bien familiar adquirido por la mujer entre a los bienes propios y sea ella en definitiva, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que sea, ¿no es cierto?, ingresaría a sus bienes propios. No entiendo por qué, si la filosofía que estaría detrás es, ¿no es cierto?, establecer una administración conjunta de un régimen comunitario que, ¿no es cierto?, es un régimen de alguna manera solidario, el bien que es adquirido por la mujer
cuando ese bien está adquirido por subsidio habitacional, no ingresa al bien social, a los bienes sociales, sino que ingrese a los bienes propios, ¿no? De alguna manera, si ella ya tiene, en el caso, ¿no es cierto?, de prosperar el espíritu que se está proponiendo, la coadministración, lo lógico es que, y normalmente además ese bien que ella quiere es el bien raíz, el único bien que normalmente tienen, no se explicaría el que ese bien sea bien propio y no ingresa a ser bien social y no siga el destino de todos los bienes raíces que son adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. Quizás esa diferencia se mantiene o se podría explicar hoy, ¿no? Donde ella no tiene la administración y donde obviamente el destino del bien puede tener, ¿no es cierto?, un destino que quizás no necesariamente sea el que ella quiera, ¿no? Pero si se establece la coadministración, no entiendo por qué se mantendría, ¿no es cierto?, esa sobreprotección respecto de ese bien, ¿no? En definitiva, es lógico que los bienes raíces que ingresen, ¿no?, a título oneroso sigan un mismo régimen y sea el régimen de los bienes sociales. Creo que con esto, presidente, me he referido a la minuta en sus distintos aspectos y como indiqué, no voy a entrar al articulado en concreto porque entiendo que obviamente van a venir después de esta minuta indicaciones y ese será el minuto de volver, ¿no es cierto?, a pronunciarse sobre ellas, ¿no? Lo que sí es que va a haber que hacer un esfuerzo grande, ¿no?, de sistematización, porque en el proyecto comparado, en el comparado que me enviaron resulta difícil seguir, ¿no es cierto? Hay que hacer como todo un trabajo porque no están todas las normas o de repente ajustadas. Entonces creo que hay que hacer un trabajo importante si se van a plantear nuevas indicaciones también en la forma, ¿ah?, de revisar exactamente cada uno de los artículos, cómo van impactando. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora Carmen. Yo sé que se tiene que retirar, entonces no sé si hacemos las preguntas al tiro para poder liberarla con la venia de la profesora Latrop. No hay problema. Perfecto, muchísimas Sí. gracias. Un gusto y por supuesto quedo disponible. Señora Carmen, la senadora Núñez le quiere hacer una consulta. No, muy Sí, breve. perfecto. Muchas gracias. Bueno, presidente, y por su intermedio también agradecer tanto a Carmen como a Fabiola. Y a propósito del bien social, ¿cuál sería entonces la propuesta, cierto, respecto de esta administración preferente, de esta coadministración que vendría a proponer? O sea, Porque yo ahí la hay una solución alerta, que hay una alerta. yo propondría respecto a la coadministración sería primero, ¿no es cierto?, dejar la posibilidad del acuerdo, de la autonomía, que los cónyuges elijan quién administra, y, ¿no es cierto?, en defecto, cuando no existe acuerdo, establecer la coadministración de los bienes sociales, manteniendo la idea de que los bienes propios pasarían a ser administrados por cada cónyuge y suprimiendo el haber relativo. Ingresarían, ¿no es cierto?, a los bienes sociales los bienes adquiridos a título oneroso, cualquiera sea su origen, y los bienes, ¿no es cierto?, que se tenían al tiempo de contraer matrimonio, sea muebles o inmuebles, ingresarían al haber propio, ¿no? Para el caso en que los cónyuges eligieran que la administración sea del marido, se mantendría el patrimonio reservado, el beneficio de monumento, la renuncia a los gananciales, o sea, el régimen que va, ¿no es cierto?, adosado al patrimonio reservado. Se engrosaría la lista de los bienes que están protegidos dentro de la administración, ¿cierto?, que serían, o sea, los que son actos que deben ser de administración conjunta para incluir no solo los bienes inmuebles, sino que también los bienes muebles registrables. Y respecto a los bienes familiares, estoy de acuerdo con la constitución de común acuerdo. Creo que sí, respecto de los bienes familiares, debiéramos pasar un poco más allá y es incorporar a los bienes familiares en un estatuto primario que cruzara también el régimen de separación de bienes, ¿ya? Porque creo que nos estamos preocupando de una realidad que es la de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, pero la experiencia práctica, al menos la que yo tengo, revela que en muchísimos casos, ¿no?, la mujer casada en separación de bienes está
obviamente no podemos hacer nada porque ella eligió estar casada en régimen de separación de bienes, pero muchas veces está casada en régimen de separación de bienes porque simplemente fue una cierta imposición o porque creyó, ¿no es cierto?, porque se le informó erradamente cuando en realidad era una mujer que, por ejemplo, no iba a trabajar remuneradamente o no ha podido trabajar remuneradamente fuera del hogar. Y muchos de esos casos, lo que nosotros nos encontramos todos los días, ¿no es cierto?, es una mujer que estuvo casada 20, 30 años, que se dedicó, ¿no es cierto?, al cuidado de los hijos y que no tiene absolutamente ningún bien a su nombre. Y que al tiempo, ¿no es cierto?, del divorcio solo estamos a la posibilidad de la compensación, y ustedes bien saben que la posibilidad de la compensación es una protección reducida, ¿no?, para ese cónyuge más débil, atendida de alguna manera en cómo se ha ido configurando el régimen. Entonces, yo creo que en el tema de los bienes familiares debiéramos pasar un poquito más allá, que es como configurarlo como directamente como régimen primario. Muchas gracias, señora Carmen. ¿Alguna otra consulta? Agradecerle, señora Carmen, el tiempo y la dedicación que ha tenido al proyecto a lo largo de los años. Así que Por lo mismo le digo, presidenta, encantada de volver a ir, venir, ¿no? Ya tampoco es que salga tan difícil estudiarlo. Así es. Y respecto a los comparados, bueno, es el comparado que nos llega. Va a salir perfeccionado desde aquí de la comisión. Bueno, estupendo, muchas gracias, muchos saludos a todos. También ministra, muchos saludos. Muchas gracias a usted. Adiós. Fabiola. Aquí estoy. Ahora sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí, ya casi buenas tardes. Estimados senadores y estimadas senadoras de esta honorable comisión, quisiera agradecer la invitación y partir advirtiendo que los comentarios que voy a realizar, me dijeron que tenía solo 10 minutos para ello, dicen relación fundamentalmente con la propuesta del Ejecutivo, ¿no? En esta minuta que se nos ha remitido. No me voy a referir al articulado específico del comparado que se envió, respecto de lo cual, en lo que sea procedente, yo me remito a la minuta que hice llegar a esta comisión el día 13 de diciembre del año 2021. Bueno, como sabemos, Chile es el único país del continente que no asegura la igualdad a los cónyuges en la administración de los bienes, de manera que, como lo he visto en otras ocasiones, el Parlamento se encuentra hoy ante una oportunidad histórica, ¿no?, de derogar esta jefatura del marido en el régimen de sociedad conyugal. Con ello se avanza en igualdad y también, como lo decía la señora ministra, ¿no?, en el cumplimiento de los compromisos internacionales y de estándares internacionales de derechos humanos. Los principales méritos del proyecto aprobado por la Cámara y de la indicación del Ejecutivo que, como les decía, comenté en diciembre del año 2021, son 4, a mi modo de ver. En primer lugar, estas propuestas, ¿no?, refuerzan la solidaridad económica familiar, lo hacen por 2 vías. Primero, permiten a los cónyuges participar en las ganancias, estableciendo una comunidad diferida de los bienes. Eso es una primera cuestión a celebrar. Y en segundo lugar, al introducir la coadministración de los bienes sociales. En segundo lugar, se reconoce más libertad a los cónyuges en el aspecto patrimonial, toda vez que pueden pactar la sociedad conyugal. Esta cuestión está vedada actualmente en Chile. En tercer lugar, como lo señalé en su momento, un aspecto positivo de la anterior indicación del Ejecutivo y que el gobierno actual confirma es la eliminación del patrimonio reservado. Una norma discrimina a la mujer no solo cuando tiene por objeto menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, sino también cuando tiene por resultado, ¿no?, esa discriminación en las más diversas esferas. Es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denomina discriminación inversa. ¿Qué significa esto? Llevado al contexto nacional, que tener patrimonio reservado no garantiza a la mujer una mayor y mejor participación económica en el patrimonio familiar. Este mecanismo corrector, ante la imposibilidad de que la mujer sea quien administra los bienes sociales, es hasta cierto punto un mito. Primero porque por regla general este peculio, este patrimonio que tiene la mujer es de fuerza económica muchas veces inferior al de la sociedad conyugal,
y al patrimonio del marido. Como sabemos, el marido ha tenido durante la vigencia del régimen muchas mayores y mejores posibilidades de administrar los bienes sociales, porque es ante tercero no solo dueño de sus bienes propios, sino también de los bienes de la sociedad que administra. Y además la fuerza de este patrimonio es menor al marido, ¿no? Porque como sabemos en Chile subsiste una brecha salarial, por lo tanto es altamente probable que por esa vía tampoco tenga la fuerza patrimonial que se espera que tenga este patrimonio al término del régimen. Entonces es positivo, creo yo, que se elimine el patrimonio reservado. Los supuestos beneficios para mantenerlo en el caso de que no administre la mujer la sociedad conyugal no son tales. Y además, si uno hace una revisión del derecho comparado, los sistemas que han incorporado la coadministración no han creado este patrimonio, ¿verdad?, especial de manera paralela a la administración de los bienes sociales. Y en cuarto lugar, otro aspecto positivo de la indicación del año 2021 que acertadamente la propuesta del actual Ejecutivo confirma, ¿no?, es la coadministración conjunta obligatoria. El hecho de que ambos cónyuges participen por igual en la administración de la sociedad facilita que ellos acepten contribuir incluso más allá de sus gananciales a fortalecer este haber social. En la medida que los frutos de los bienes propios pasan a integrar el haber social, a la sociedad conyugal no le es indiferente la forma en que estos bienes sociales se administran, con lo cual esto estimula que se coadministre eficientemente. Ahora bien, pasando a la propuesta preliminar del actual Ejecutivo, yo diría que son tres los aspectos fundamentales a los cuales me voy a referir. En esta minuta se explica, ¿no?, que los bienes reservados de la mujer casada, sociedad conyugal, pasan por la propuesta a ser bienes sociales, toda vez que se derogaría el artículo 150. Pero existen bienes, ¿no?, que son aquellos que se adquieren directamente del servicio de vivienda o con la aplicación de un subsidio habitacional del Estado, pasan a formar parte del haber propio del cónyuge que los haya adquirido, independientemente de si sea mujer o de si sea varón. Esto en virtud del 1728, número 3, que se propone como nuevo artículo. Bien, entonces tenemos que el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, toda vez que se elimina, pasa a constituir un conjunto de bienes que son sociales. Pero si se trata de bienes que tienen esta particular característica, adquiridos directamente del servicio de vivienda o con la aplicación de un subsidio habitacional, pasan a formar parte del haber propio. En principio, esta novedad, creo yo, podría presentar un aspecto negativo, porque tal como mencionaba la profesora Domínguez, uno podría entender que afecta a la solidaridad familiar, que es uno de los principios de la reforma, ¿no? O sea, disminuye el patrimonio común y es altamente probable que este inmueble sea el principal o el único activo, ¿no?, de la sociedad conyugal. Este efecto se produce actualmente en la sociedad conyugal vigente solo cuando la mujer propietaria de tal bien, al finalizar el régimen, renuncia a los gananciales. Sin embargo, este aspecto negativo, creo yo, y creo que por ahí va la razón, ¿no?, de las modificaciones que se plantean en bienes familiares, podría quedar morigerado, ¿no?, por la propuesta que voy a pasar a comentar a continuación, ¿no? Las modificaciones sobre los bienes familiares de la propuesta preliminar del Ejecutivo me parecen acertadas porque fortalecen una de las pocas, si no la única, ¿no?, institución en Chile que favorece la solidaridad familiar. Como contrapartida, decía yo, a la modificación que hace propio el bien adquirido directamente del servicio de vivienda o con la aplicación de subsidio habitacional, este bien es considerado como familiar a través de una presunción simplemente legal, de acuerdo con el nuevo inciso del 141. Por lo anterior, es que creo que la decisión de hacer propio un bien que puede llegar a constituir el principal activo del patrimonio social, que en principio, como decía, puede afectar esta solidaridad
familiar se compensa o queda morigerada por esta nueva regla en materia de bienes familiares. ¿Bien? La propuesta del Ejecutivo actualmente modifica otros aspectos de aplicación general en lo que respecta a los bienes familiares, a los cuales también me quiero referir. El 141 nuevo establece que el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal a la familia y los muebles que los guarnecen pueden afectarse como bienes familiares. Y agrega, esta es la parte nueva, de común acuerdo otorgado por escritura pública o por resolución judicial. Es decir, existiría la posibilidad de que los cónyuges afecten de común acuerdo por escritura pública el inmueble de residencia principal de la familia y los muebles que la guarnecen. Esta propuesta me merece a mí dos reparos. Son reparos que pueden mejorarse. Primero, creo yo que podría impactar el tráfico crediticio la posibilidad de que los cónyuges acuerden por escritura pública la afectación. Es probable que los terceros, considerando las prácticas que ya se dan con la actual normativa de bienes familiares llevadas a cabo por los bancos, sean reticentes a otorgar garantías sobre estos bienes y tomen, lamentablemente, como sucede muchas veces, excesivos resguardos para confirmar, para cerciorarse de que no ha habido una afectación previa de estos bienes. La afectación por escritura pública claramente sería bastante expedita de aprobarse la propuesta, así que es fácil pensar que los bancos no podrían actuar de esta manera. Y en segundo lugar, creo que podría complicar un poco el funcionamiento de los bienes familiares porque deja a los propios cónyuges la determinación de qué inmueble y por qué es la residencia principal de la familia, en circunstancias que ya la ley lo deja bastante abierto, ¿no? O sea, los cónyuges podrían considerar como familiares determinados bienes con bastante más flexibilidad de la que tiene hoy el juez, ¿no? En el procedimiento ordinario de la Ley de Tribunales de Familia, en donde se aporta prueba tendiente a confirmar esa naturaleza de residencia principal. Reitero que las modificaciones comentadas me parecen aceptadas, pero este último aspecto de la afectación de común acuerdo podría analizarse con mayor profundidad. Pero sin duda, estimo yo que hay que aprovechar esta oportunidad legislativa para mejorar el Estatuto de los Bienes Familiares, porque ya han transcurrido casi 30 años, ¿no?, de la vigencia de este Estatuto de los Bienes Familiares y hay cuestiones que la jurisprudencia ha ido solucionando, ¿no? Hay nudos que se presentaban recién entrada en vigencia la ley del año 94 que han ido solucionándose y hay otros, como decía la profesora Domínguez, que claramente están pendientes y que podrían abordarse en una reforma de este tipo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica frente a terceros, con esta norma que dice, ¿no?, que con la sola interposición de la demanda, ni siquiera en la notificación se transforma el bien como familiar. ¿Bien? Y por último, el tercer aspecto que creo vale la pena recordar, porque la minuta lo menciona como una posibilidad a seguir, es esta alternativa de que la coadministración conjunta se introduzca una regla que viene de la indicación, insisto, del año 2021, según la cual se necesitaría el consentimiento de ambos cónyuges o la autorización del otro para contraer obligaciones propias que excedan un determinado valor. Cuando yo envié mi minuta y fui invitada por esta comisión en diciembre del año 2021, ese valor era de 20 unidades tributarias mensuales. Yo solamente quiero insistir en la opinión crítica a una norma de este tipo. Me parece que la coadministración conjunta debe exigirse al enajenar los bienes raíces sociales, los bienes registrables, así como respecto de aquellos actos en donde se vaya a constituir aval, solidaridad o fianza respecto a obligaciones de terceros. Pero una regla respecto de actos que recaigan sobre bienes de un determinado valor, a mi juicio, podría ser engorroso el funcionamiento de este sistema. Podría entrabar la celebración de los actos jurídicos y al final, paradójicamente, podría terminar impactando en la independencia de los cónyuges para llevar a cabo ciertos actos, ¿no? En particular, pensando en un matrimonio de personas de distinto sexo a la mujer, ¿no?
y podría también tener un impacto no deseado en el comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Tomó muy en consideración el tiempo, así que ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Aprovechar de saludar a la senadora Allende, que se nos integró hace un ratito ahí, estuvo muy bien representada por el senador Saavedra. Si me permite, señor presidente, yo quería referirme a un par de cuestiones que mencionó la profesora Domínguez. Sí, adelante. Gracias. A ver, creo yo que esta posibilidad de escoger qué cónyuge administra y establecer un estatuto especial en este sentido cuando el matrimonio es entre personas de distinto sexo, creo que tiene dos desventajas. La primera es establecer un estatuto distinto a situaciones que son iguales. Las razones por las cuales las personas contraen matrimonio y pasan a tener la calidad de cónyuges no justifican solamente por una razón, ¿no?, de diferencia de sexo y de orientación sexual el que se mantenga o se favorezca, ¿no?, a una determinada pareja respecto de otra, ¿no? Desde el punto de vista de la igualdad, me parece que no hay razones suficientes para establecer una discriminación, ¿no?, por muy positiva que se piense en el estado actual de la legislación chilena. Y en segundo lugar, porque no siempre se exige la coadministración en el proyecto. El decir que la coadministración es siempre conjunta y obligatoria no es así, porque para los actos de mayor importancia se establece esa coadministración conjunta obligatoria. Para actos que son de cotidianeidad, ¿no?, de la vida diaria, no se exige esa coadministración. Entonces creo yo que hay ahí una errada interpretación de lo que es la propuesta, si es que yo la estoy entendiendo bien. O sea, creo que no se justifica y que hace muy engorroso el funcionamiento de la sociedad conyugal el permitir que solo uno administre con el consentimiento anticipado, ¿no?, al momento de contraer el matrimonio del otro. Creo yo que además la posibilidad de otorgar mandatos, ¿no?, específicos para ciertos actos podría ser una alternativa sin necesidad de establecer este régimen especial para los matrimonios entre personas de distintos sexos de antemano. Muchas gracias. Yo comparto plenamente. La legislación hoy día no hace distingo entre el sexo de los cónyuges, por lo tanto en esta ley tampoco debiéramos tener distingo en ese sentido. Yo tenía una duda en uno de los puntos que planteó y quería a ver si podía hasta acá profundizar, que tiene que ver con en relación a establecer un monto sobre el cual se necesitaría el consentimiento de ambos cónyuges. En el sentido que un monto son, desde mi punto de vista, son relativos, porque depende también a cada situación socioeconómica. No es lo mismo 20 UTM en personas de altos ingresos que 20 UTM en personas de menores ingresos, patrimonialmente hablando, digamos, el monto es el mismo, pero patrimonialmente hablando, en personas de alto ingreso puede significar el 0,1%, y en un matrimonio con menores ingresos a lo mejor es casi un porcentaje mucho mayor. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso para hacer esta diferenciación respecto a los montos? Muchas gracias, señor presidente. Es que yo creo que no es necesaria esa determinación de obligaciones que recaen sobre bienes que tengan determinados montos, porque si ya se optó por exigir la coadministración conjunta respecto de actos relativos a los bienes raíces y a los bienes registrables,
que son en Chile los que tienen una gran fuerza patrimonial, me parece que se hace innecesario establecer una regla adicional de monto. Pensemos que si se aprobara la propuesta de la indicación del 2021 en relación a los bienes muebles registrables, como las acciones, por ejemplo, que pueden ser de gran valor, ¿no? Ya no sería necesaria esa coadministración conjunta estableciendo un monto específico. Entonces creo yo que si el monto es muy bajo, por ejemplo, las 20 UTM, si yo, por ejemplo, quisiera comprar un computador, ¿no?, de última generación, tendría que sí o sí estar autorizada por mi marido, ¿no?, o andar con un mandato en mi cartera para poder celebrar ese tipo de actos. Entonces creo que finalmente mi independencia económica se vería afectada por una regla de ese tipo, ¿no? Al menos yo no conozco ninguna legislación en donde, dependiendo del monto de los bienes sobre el cual recaen los actos, se exija o no la comparecencia del coadministrador. Más bien se parte de la base de que ambos están recíprocamente autorizados sobre la base de la buena fe para ejercer ese tipo de actos, para otorgar esos actos. Y para los que son de gran relevancia, como serían, por ejemplo, los bienes muebles registrables o los bienes raíces, ahí sí que se exige expresamente la concurrencia, ¿no?, conjunta de ambos cónyuges y no una autorización tácita. La senadora Allende, después la senadora Pascual. Bueno, en primer lugar, saludar a la expositora, agradecer. Lamentablemente llegué más tarde, estaba en una actividad en Casablanca, pero a ver, brevemente quisiera preguntar lo siguiente. Entiendo que todos coincidirían, cosa que parece que los parlamentarios, por lo menos en las anteriores comisiones, no de este periodo, me refiero a anterior, es como eliminar el patrimonio reservado, dado que se entra en esta nueva. Pareciera que todos coinciden en eso. Me gustaría saber si estoy equivocado, si hay alguien que esté defendiendo el mantener el patrimonio reservado, porque suscitó como mucha discusión entre los parlamentarios con dudas, como lo primero. La primera expositora lo defendió. La primera expositora, sí. Ya, es que no, como llegué tarde no supe. Lo segundo, no sé la posición del Ejecutivo. Lo segundo es que la pregunta sería, ¿qué pasa si esto se aprueba como ley con las personas que se casaron con sociedad conyugal? ¿Van a permanecer o van a transitar y cómo se haría esa transición? Porque hoy día mayoritariamente, por desconocimiento, por lo que sea, las mujeres simplemente al no decir nada automáticamente quedan como sociedad conyugal. Por lo tanto, muy mayoritariamente en nuestro país es la sociedad conyugal. Y por lo tanto me gustaría saber qué va a ocurrir entonces con todos esos casos, como duda que también me genera. Y también, bueno, muy brevemente, yo creo que esto que hablaba del ejemplo de las 20 UTM, la verdad es que debería eliminarse, porque supongo que el Ejecutivo estará de acuerdo, no tiene mucho sentido, porque para grandes, claro, hay temas muy mayores, digamos, y obviamente va a requerir siempre la administración conjunta, o sea, la autorización mutua, pero para cosas como lo que estaba señalando el ejemplo, sería como bien absurdo que tuviese que depender del monto, digamos, y estar calculando si entra o no entra un computador o entra o no entra otro bien de esas características. Gracias. Le hacemos todas las preguntas y después usted responde, Fabiola. Muchas gracias, presidente. Solo quería preguntarle a la académica y abogada Fabiola Latrop si la inquietud, el aspecto negativo que ella advierte en materia de la propuesta que está en la minuta del Ejecutivo, no de las modificaciones que están en la parte de lo que ya salió de la Cámara de Diputados y Diputadas, que podría ser un aspecto negativo el disminuir el haber social por la vía solo de proteger un bien inmueble adquirido directamente por subsidio habitacional o de parte del servicio de vivienda, digamos, del Serviu. ¿Cómo
pudiera mejorarse esa parte. ¿Cómo ve ella la posibilidad, entendiendo, digamos, la realidad distinta de las mujeres en este ámbito, que no todas tienen los mismos haberes, no todas tienen los mismos niveles socioeconómicos, ni las mismas posibilidades culturales inclusive de poder tomar decisiones en estos ámbitos? Lo digo a propósito de lo que se planteaba, digamos, de que, entre comillas, una mujer efectivamente puede, hoy día incluso con sociedad conyugal, con las restricciones que se tiene, igual administrar sus propios bienes, sí, claro, pero para eso se necesita un background, digamos, educacional y cultural y profesional específico, digamos, no cualquiera, digamos, no es un problema de personalidad, digamos, fuerte o no fuerte, digamos. Sí, pero no siempre incluso influye. Entonces, ¿cómo pudiera permitir una idea de este tipo, en opinión de la profesora, sin que afecte esa solidaridad, digamos? No sé si entendí bien, digamos, el aspecto negativo que ella vio. Y finalmente, solamente preguntarle, yo entiendo que ella planteó, digamos, que la forma de mejorar la afectación en el ámbito, digamos, del tráfico crediticio y la fijación de la residencia principal sería más bien eliminando la última parte, digamos, si no le entendí mal la exposición, me corrige si es que interpreté mal. Pero desde esa perspectiva me gustaría saber entonces cómo podría mejorarse entonces ámbitos como, por ejemplo, lo que se plantea en materia de la sola interposición de la demanda, en materia del bien familiar, que cómo ella corregiría esa parte que entiendo que ella está planteando que está hoy día altamente criticado, digamos, por mucho, digamos, de los profesores y profesoras, o por la doctrina imperante, digamos. Eso. Profesora. Bien, muchas gracias. Bueno, en relación a la pregunta de los matrimonios que han contraído sociedad conyugal anteriormente a la reforma, bueno, claramente esta cuestión requiere de la elaboración de disposiciones transitorias, ¿no? En principio, los matrimonios que se han celebrado con anterioridad a la ley, de ser, digamos, exitosa, no deben ser, ¿no?, afectados por el nuevo estatuto. Eso por un principio básico, ¿no?, de irretroactividad de la ley. Pero sí podría establecerse, como sucede, digamos, en muchas leyes que se dictan, la posibilidad de establecer durante algunos años, ¿no?, una mutación del régimen, es decir, cambiar, ¿no?, por otro régimen de los que ya dispone la ley de manera adicional, o por esta nueva sociedad conyugal reformada, ¿no? Entonces, eso quedaría, digamos, sujeto a la voluntad, a la autonomía de los cónyuges, si se acogen a un nuevo régimen o no. Pero las mujeres que ya cuentan con su patrimonio reservado, por una cuestión de intangibilidad del acto jurídico que se celebró, no deberían ver afectados sus bienes reservados, ¿no? Eso en cuanto a la pregunta de la senadora Allende. En relación a las preguntas de la senadora Pascual, a ver, el patrimonio reservado ha sido, ¿verdad?, la piedra de tope cuando se han intentado reformas en este sentido de la sociedad conyugal. A mi juicio es insostenible el establecer un estatuto de diferenciación en esta cuestión. Yo lo he sostenido desde siempre, ¿no? No sé, es una discriminación que en el fondo no favorece a la mujer, porque refuerza ciertos estereotipos, y además porque, tal como lo menciono en la minuta, la fuerza de este patrimonio económicamente no es tal, ¿no? Ahora, la posibilidad de que estos bienes que han sido adquiridos con beneficios del Estado pasen a ser del haber propio y no del haber social, sí, efectivamente, podría ser criticable,
porque altera uno de los principios de la reforma, que es, ¿no?, la igualdad y la solidaridad familiar. En términos prácticos es como el mal menor, creo yo, ¿no? Nosotros comentábamos con el profesor Tapia al revisar esta minuta, que esta propuesta que se nos hizo llegar por el actual Ejecutivo es una de las más serias, pero no por eso perfecta, de las que se han intentado en los últimos años, ¿no? Todas han tenido cuestiones positivas, pero también cuestiones criticables, y esta podría ser efectivamente una de ellas, ¿no?, una criticable. Pero, insisto, la propuesta es lógica porque este efecto que tiene, separatista podríamos decir, o sea, que deja estos bienes que en principio debieran ser sociales en el patrimonio de la cónyuge o del cónyuge, se aminora porque automáticamente el bien pasa a ser familiar. Entonces queda sujeto a un estatuto que en el fondo protege a este bien de actos de terceros. Y creo que no es lo mismo en términos de derechos de dominio, porque el bien no sería social, pero sí en términos de protección de la familia, sí se logra un objetivo y, como decía, se aminora o se compensa el efecto negativo, ¿no? La verdad es que desde la academia se han levantado propuestas, pero ninguna ha resultado, digamos, concitado mucho consenso. Yo creo que esta que se nos está proponiendo podría ser, sí, una que presente mayor adherencia desde el punto de vista de la academia. No sé si desde el punto de vista político, pero sí creo yo que desde la academia se sostiene bastante bien. En relación a la afectación de común acuerdo, yo creo que por ahí, ¿no?, por fortalecer la solidaridad familiar, hubo cuestiones al elaborar la propuesta que no se tuvieron en cuenta, efectos prácticos como el que yo menciono, que no es hipotético, sino que se da en la práctica, ¿no? Los bancos sí exigen declaraciones juradas a los cónyuges cuando están optando a créditos hipotecarios, en el sentido de que no han intentado acciones para constituir estos bienes, ¿no?, sujetos a la garantía crediticia, para transformarlos como familiares, ¿ya? Entonces creo yo que por ahí hay efectos no queridos, ¿no?, en la propuesta que es inicialmente loable, creo yo. ¿Y cómo se logra contrarrestar este efecto negativo? Pienso yo, con reglas más claras de protección a los terceros. Por ejemplo, la posibilidad de establecer en las reglas de la acción pauliana, ¿no?, expresamente que para estos efectos podrán ejercerse las acciones revocatorias de estos actos, ¿no? Por ejemplo, una constitución fraudulenta, no solo en perjuicio de los terceros acreedores de un bien familiar. O sea, que creo que por ahí pueden buscarse soluciones razonables. Y en relación a esta regla, ¿no?, del 141, que da por afectado provisoriamente el bien como familiar desde la interposición de la demanda, esta es una regla que ha recibido muchas críticas desde la entrada en vigencia de los bienes familiares en el año 94, porque afecta a un principio general que es el de la seguridad jurídica, ¿no? O sea, con la sola interposición de la demanda se entiende afectado como provisorio el bien familiar. Y precisamente es esa situación la que justifica estas aprehensiones de los bancos que hacen finalmente que en la práctica se exijan declaraciones juradas de parte de los cónyuges. Bastaría solo, señora senadora, con establecer la notificación de la demanda. Es decir, solo cuando se notifica produce, digamos, este efecto provisorio de declaración del bien familiar. Y hay también otras cuestiones que son más técnicas, quizás más complicadas de explicar ahora, pero que podrían mejorarse, y van la mayoría de ellas dirigidas a satisfacer esta necesidad de seguridad jurídica, que en el fondo lo único que beneficia es el tráfico, ¿no?, jurídico, y que la posibilidad de que la familia, a través del acceso a créditos, ¿no?, pueda satisfacer las necesidades económicas de su familia, de sus hijos y de los cónyuges.
Muchas gracias, profesora Latrop, por su tiempo y pedirle que siga siguiendo esta discusión para que podamos consultarla en el futuro a medida que se va desarrollando el proyecto. Antes de terminar, aviso de utilidad pública. Recordar que mañana se inaugura la sala de lactancia en el Senado, que están todos y todas invitadas. A las 10, de 10 a 10 y media, de 10 a 10:30. Sí. Ya. Lo otro que no va a haber comisión mañana. Y en tercero quería pedir el acuerdo, pues yo creo que es importante tener el dato a la vista con respecto a lo que consultó la senadora Allende. Y que pudiésemos consultar al registro civil la cantidad y los porcentajes de los diferentes regímenes matrimoniales. ¿Qué cantidad tenemos No está, pero igual pidamos ahora para que se preocupen de tenerlo. ¿sabes? Deberíamos tenerlo. Hoy día, además que está todo sistematizado, debiésemos tener... así que solicito el acuerdo para eso. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Y ya. ¿Ministra? Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, quisiera agradecer la exposición de ambas académicas. No pude saludar a Carmen Domínguez, pero no la veía en la pantalla cuando intervine al inicio de la sesión. Quisiera hacer solo algunos comentarios. Efectivamente, el acuerdo de solución amistosa que contrajo el Estado de Chile, por eso que recalco que es un compromiso de Estado más allá de gobiernos de turno, no impone una solución jurídica determinada, pero sí se adquirió en el acuerdo un compromiso de reformar las desigualdades que actualmente la sociedad conyugal tiene. Es decir, el compromiso es precisamente buscar la solución, buscar la reforma y no una solución jurídica determinada. Y prueba de ello es que ha habido, digamos, distintas propuestas para poder solucionar esto. Para ello hay que tener presente que dichas modificaciones, desde el principio del derecho internacional y también de la legislación nacional, no pueden afectar patrimonialmente a las mujeres y tienen que dar una respuesta efectiva a las desigualdades existentes. Nosotras coincidimos con lo que señala la profesora Latrop en la medida en que esto no es la imposición de un régimen de coadministración, pero sí creemos que el régimen que se está proponiendo es protector. Es protector porque se funda en el principio de solidaridad al interior del matrimonio. Y eso es lo que el Ejecutivo pretende resguardar, que además debe poder aplicarse a todos los matrimonios, ¿cierto? Y no establecer distinciones según los tipos de cónyuge. Respecto al comentario hecho sobre la autonomía efectiva, creemos que precisamente uno de los grandes debates de nuestra época, cuando han pasado tantos años respecto a la consagración de iguales derechos civiles, es la diferencia entre la igualdad formal consagrada en la ley y cómo ésta se va traduciendo en igualdad sustantiva o material, ¿cierto? Y en lo concreto, las mujeres tienen una menor inserción laboral, mayores brechas salariales, mayor carga de cuidados en el trabajo, incluso habiendo un padre presente, eso le implica más horas de trabajo, de acuerdo a la encuesta nacional de uso del tiempo, y no menos. Y por lo tanto, ello da cuenta de que existe una desigualdad estructural. No, te estoy hablando en serio, vos, senadora. Es chistoso, pero es triste. Sí, existe una desigualdad estructural entonces que afecta a la mujer y por lo tanto también es importante recordar que no por establecer la posibilidad de negociación hay un igual poder de negociación. También por cuestiones relativas al acceso a la información, a la educación financiera y al acceso a la justicia, donde en todo el país las mujeres tienen un menor acceso a la justicia, tanto por un desconocimiento de sus derechos civiles y políticos, como también por la falta de patrimonio para poder requerir o contratar un servicio de asesoría. Vale recordar que por amplia mayoría las usuarias de las corporaciones de asistencia judicial son precisamente mujeres, en especial en regiones.
pero además esa elección tampoco le da certeza a quienes son terceros acreedores, esa posibilidad de una negociación, y por lo tanto creemos que la coadministración es una solución jurídica más adecuada. Esto se puede ver también, por ejemplo, en las diferencias que tienen las mujeres casadas a la hora de constituir una empresa, ¿cierto? Hay un abanico de posibilidades e indeterminación que se abre y que afecta también su acceso, por ejemplo, a los fondos de apoyo al emprendimiento y la asociatividad que invierte el Estado. La administración conjunta que estamos proponiendo efectivamente tiene excepciones, tal como tiene también en la actualidad la sociedad conyugal. Y eso es que el propósito no es impedir la libre circulación de los bienes o estas transacciones, sino facilitar la vida de los cónyuges, porque hay que admitir que además de todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, la actual forma es bastante tramitosa, ¿cierto? Y en ese sentido, sobre la constitución de los bienes familiares, a nosotras nos importa mucho, y en la ronda de conversación al interior del Ejecutivo hay puntos de preocupación especial. El artículo 150 siempre es una preocupación especial para las entidades gestoras de inmobiliaria social y para el Serviu. ¿Por qué? Porque el 70% de los subsidios habitacionales se entregan a mujeres y las mujeres son las principales ahorrantes de los subsidios habitacionales. Y integrantes, bueno, esto lo he dicho, pero en cuanto a la propiedad, y por lo tanto la especial preocupación de los bienes adquiridos vía subsidio habitacional busca responder también a esa realidad que es concreta y está extendida por todo el país. Por supuesto, es algo que podemos seguir trabajando para que en el afán de proteger especialmente el bien obtenido mediante el subsidio, no generemos cargas adicionales de trámite en otras áreas. Pero el fin tiene precisamente reconocer esa desigualdad estructural al acceso a la vivienda, que es consecuencia de todas las otras, y que se ve expresada también en la otorgación de subsidios. Respecto al reparo para la constitución de bienes familiares, digamos, es algo que debemos atender y es el espíritu de que hayamos buscado iniciar con estas audiencias para luego abrir el plazo de indicaciones, pero es importante señalar que en la actualidad, ¿cómo es el trámite? Es que presentada la demanda para la declaración del bien familiar, si el cónyuge demandado se allana, el tribunal no recibe causa de prueba y dicta sentencia con los antecedentes de la demanda. Y por lo tanto no hay una gran diferencia con la afectación convencional a través de escritura pública. Entonces, miramos, si comparamos con el proceso anterior, no hay una mayor diferencia. Y por último, dije que iba a ser breve, pero no, que nosotras coincidimos en que efectivamente a la consulta de la senadora Allende esto debiera poder resolverse a través de una norma transitoria que pudiera resolver la cuestión de los matrimonios ya efectuados. Muchas gracias, ministro. Ministra, damos por finalizada la sesión porque tienen comisiones pendientes. Podía seguir. Lo que sí, ministra, recordarle que el plazo de indicación está hasta el 6 de junio. Gracias. Se levanta la sesión. Me retorno.